Señoras y señores, tal como estaba eh, anunciado, tenemos la entrevista en expectativa con la señora Gladys Montaluisa en un evento que se va a realizar hoy viernes, ¿no? Gladys, homenaje a Sara. Así es. Bienvenida Gladys, qué Muchas gusto gracias. hablarle del periódico Expectativa. Cuéntenos de este evento que se realiza hoy tarde. Bueno, primero para agradecerle al espacio, para agradecer a la ciudad que está tan linda, por la oportunidad, por estar aquí. Y luego para decir que los pueblos que no tienen memoria están condenados a repetir la historia. Ya, Entonces, esta historia que vamos a considerar ahora, sobre la cual vamos a reflexionar hoy, un grupo de amigos que están empeñados en que la historia no se olvide, tiene que ver con hechos que se suscitaron entre los años 81 y 88, en el gobierno de en Osvaldo los Hurtado, gobiernos de Hurtado y Osvaldo Febres Hurtado Cordero, y ¿no? Febres Cordero. ¿Qué ocurrió ahí en esos años? En esos años, por ejemplo, en el año 1981, dos maestros fueron asesinados en Esmeraldas. Estamos hablando de Miriam Loaiza y de Alberto Andino. Y desde ahí se inició una línea roja de intolerancia que avanzó hasta los 90, cuando desaparecen los hermanos Restrepo, con una Hasta la fecha, intencionalidad. ¿no? No se sabe qué Así pasó es, con ellos. así es, con una intencionalidad de destruir al diferente, eh, y una intención de que todo lo que sea diferente, discordante del que opine de forma diversa, tenga que ser descalificado, ignorado, desaparecido, torturado, preso, eh, y, y además, sobre sus vidas y sobre su identidad, colgar los peores escarnios. En el gobierno de Flores Cordero se le denuncia y se le acusa de que fue un gobierno, eh, aparte de derechista, un gobierno que combatió, se dice, a los grupos subversivos, Al, según se no informa. solamente a los grupos subversivos. Dese cuenta que sí, en el tiempo hubieron algunas propuestas rebeldes, como Alfaro Vive Carajo, como Montoneras Patria ABC, Libre, ¿no? ajá, ABC, pero también los jóvenes que eran más empeñosos, o sea, más radicales, como del MPD también. Esta historia no debe olvidarse. Ujú. Eh, Sara era una muchacha, Su hija, ¿no? mi hija, que se llamó Gladys Janet Almeida Montaluisa. Ella escogió como su nombre de combate Sara, y me dijo que lo decía Sara porque Sara es maíz en En quichua, Quichua, ¿no? Ya. y porque de maíz todos estamos hechos en la región andina. ¿Qué pasó con Sara? Sara fue una combatiente de Alfaro Vive Carajo, una muchacha de las Fuerzas Especiales de Alfaro Vive Carajo. Se fue al Batallón América, estuvo allá y al regresar la asesinaron. No la asesinaron porque ella se llamara Sara ni porque se llamara Gladys Janet Almeida Montaluisa. La asesinaron porque la confundieron con Justina Casco. Ujú. Y en ese ¿Quién era tiempo Agustina Casco? Justina Casco era una combatiente también de Alfaro Vive Carajo, pero que estaba en el rango de los dirigentes de Alfaro Vive. Y entonces por ella ofrecían 5 millones De Sucre en ese tiempo, de ya. sucres en ese tiempo. No sé si usted ya tiene edad suficiente como para recordar. 64. Ah, entonces sí, pero están muy bien esos 45. Ya, gracias. ¿Qué, Bueno, qué, el tema es qué que etapa, ¿no? Para sí, recordarlo. terrible, porque en los terminales terrestres, en los terminales aéreos y en las noches pasaban las fotografías de 5 personas sobre las que decía 5 millones por cada uno. Se busca algo así, Se ¿no? busca Ya. vivos o muertos. Y entonces cuando le encontraron a mi hija, ellos la confundieron
con Justina Casco. No Mi tenía hija, por qué matarle o sea, ella a no su era hija, a sujeto, Gladys. No era ella no sujeto era el ya. sujeto de la recomendación. Tampoco tenía por qué matarle a Justina. Ninguna de las En dos. un país que no hay pena de muerte y por pensar diferente menos. Arturo Jarrín también murió, ¿no? Arturo Jardín, Fausto Basantes. Ese año Algunas fatal, personas, varios. 1986, murieron algunos. Desde 1985, a finales de 1985, el hijo del canciller Acosta Yepes eh, fue asesinado, lo hirieron a bala, le Al hijo del lesionaron, canciller, ¿no? sí, le, ¿Y por qué fue? le cogieron, ya le Él era estaban parte haciendo de un los, ya. seguimiento, él era del Faro Vive. Y a Se pesar de paró que su a padre era coger, canciller, así es, lo pensaba diferente cogieron al en la padre, ¿no? bomba Ya. de gasolina, lo torturaron, le metieron un tiro en la pierna que tocó la vena cava y lo torturaron en esa vena hasta morir. Pudo hablar con su mamá, pero lo mataron definitivamente. Empezó así el 85, esto fue en agosto del 85, y siguió increciendo hasta 1986, donde no, mueren la mayoría de los cuadros de Alfaro Vive, como Fausto Basantes el 4 de enero, mi hija el 26 de marzo, luego el chico Merino en junio de ese mes, y luego Ahmed En Vázquez, 85-86, ¿no? Ya. sí, el 85-86. Todo ese tiempo hubieron muertes, y de las que conocemos, de las que podemos recordar, como hoy es Sara, porque pensaban diferente, porque eran políticos, pero algo que nunca se ha dicho y que ya los colectivos también, que son diversos, deberían reclamar, es que en el cuartel donde murió esta joven María Belén, en ese cuartel se torturaba a todos los diferentes, llámense homosexuales, travestis, hasta matarlos. Casi como en la época de Hitler, ¿no? Así es. El que era Sobre esa diferente ya. población diferente, nunca nadie ha reclamado. Y esa es una deuda con la Tienen historia también y con derechos, la... por Obviamente, supuesto, ¿no? son seres humanos, derecho a existir. Y nosotros, porque hemos sido personas que no íbamos a dejar abandonados a nuestros hijos, a nuestras familias, que no íbamos a abandonar a nuestros presos, que no íbamos a dejarlos con la ignominia, como sacaba la prensa, la gran prensa de ese tiempo. Estos terroristas, estos infames, estos violadores, estos Ya están traficantes, estigmatizados, ¿no? obviamente. Ajá. Y en este momento y todos los años, desde 1986 hasta ahora, soy una persona que piensa que hay que reflexionar sobre estos hechos. Hay que volver a recordarle al país Y repensar, sobre ¿no? estos hechos, a repensar y a ver que estamos volviendo a épocas semejantes. ¿Cómo ve lo que está pasando en el país de ahora, Gladys? Épocas semejantes, en la cultura indígena se dice que la vida es circular, que O tras un cíclica. tiempo viene cíclica y viene otro. Ahora se ven semejanzas iguales. El país, en ese tiempo se decía que el presidente Félix Cordero fue a Estados Unidos y le dijo a Ronald Reagan, a sí. Ronald Reagan le dijo: vendo país con vista al mar. Idem ahora. El presidente ha dicho: más Ecuador para el mundo y más mundo para el Ecuador. ¿Cuántos ecuatorianos han salido desde el año Migraron, pasado ¿no? ahora a Ya. migrar? ¿Cuántos están muriendo en la selva del Darién? ¿Cuántos se ha repatriado acaso al padre y al hijo que murió en un accidente de tránsito en México? Entonces sí hay más Ecuador en el mundo. Sí, hay más Ecuador, pero el Ya. mundo no ha venido acá. Están como buitres esperando, ¿qué cosa? La privatización, ¿acaso del Banco del Pacífico, de las hidroeléctricas, de los negocios más rentables como CNT, del Seguro Social? Los grandes capitales están voraces mirando. Ahora, Gladys, ABC ya volvió al tema civil, al tema dejó ya las armas hace muchos años, ¿no? Así es, el año 1991, la organización decidió dar un paso importante y doloroso.
Importante porque era ponerse a tono con la época, darles oportunidad. Teníamos 120 presos, dar una oportunidad de que esos presos puedan salir y realizar sus vidas. Eran muy jóvenes y había caído el muro de Berlín en el 89. Habían entregado las armas en Colombia, el M-19, en Guatemala, en El Salvador. Entonces, era un espejo en el que se miraba para tomar decisiones. Y se tomó esa decisión y desde entonces Alfaro Uribe ha estado como en una oleada baja de opiniones individuales, un stand-by. Pero yo veo ahora, con esto, es que en este tiempo tan terrible, todo el mundo tiene que reaccionar, todo el mundo tiene que tener voz, todo el mundo tiene que opinar sobre este desgobierno. Todo el mundo, ¿a quién no le ha afectado un tipo de gobierno como el del señor Lazo? No hay que olvidar, Gladys, el tema del CDP. Había en Quito, donde los torturaban, eso denunciaba Luis, que fue de ABC, apellido no me recuerdo en este momento, pero el Luis Vaca. Luis Vaca, que murió Luis Vaca, también, que murió aquí hace un en año, esta 2 años, ciudad, sí. Trabajaba en el mapa, sí. Él fue hay que ver desde esta mirada, sino antes de los 80, un señor que ha sido diputado, asambleísta, no es ahora, por Imbabura, derrocó el primer SIC, derrocó el primer SIC, que fue en Chimbacalle, por la Ciudadela, México. El SIC, Servicio de Inteligencia Criminal, me parece. Sí, él, frente a un piquete de militar, que él era militar, fue a abrir las puertas de esa mazmorra. Luego pasó a ser en el pleno centro de Quito. Así es, el SIC. Sí, 2 me parece que. Ajá. Ahí es donde les torturaban. Luego se formó, dentro de esa estructura de muerte, entraba, cuando habían presos, entraba el famoso SIC-10, que era un equipo de especialistas que torturaban y que fueron enseñados, entrenados por este israelí Rangassi. Sí. Que fueron entrenados por ellos y por los GEO de España. Directamente para atacar, torturar a quien pensaba diferente, o era parte del ABC, ¿no? O de cualquier otro, porque los jóvenes que caen en 1986, a fines del 86, caen 35 en Loja, eran del MPD. ¿Y los 10 del Uluncoto? Y los 10 del Uluncoto, esos ya están en el año, más de del año 2000, 2012, 2010, creo. Pero ese entrenamiento, esa casta de formados o de deformados, todavía está dentro de la policía. Si no nos explica un asesinato de la señora María Belén, si no está entrenado para matar con esa hazaña. ¿Qué pasó con María Belén? Recuérdeme. La señora María Belén Bernal. Ya. Vea, y esa escuela, usted no me dice el apellido, es el tema del espíritu de cuerpo, ¿no? El espíritu de cuerpo y esa escuela de entrenamiento para matar. De esa insensibilidad de un ser humano que así les forman, creo, ¿no? vive. Entonces, si les forman para eso, si les entrenan para eso, entonces esa casta de inhumanos todavía está en las fuerzas más oscuras. ¿Qué pasaría con los hermanos Restrepo, por ejemplo? Ya son como... ¿Y cuál fue el delito de ellos? Claro, más 36 años. Mi hija murió una época de finales de Febres, sí, inicio de Borja, ¿no? Febres, así es. Febres estuvo preso, Febres Cordero estuvo hasta el 88 y los hermanos Restrepo en el 90. Pero esa casta de seres deformados, dése cuenta que el que le mata ahora a la señora María Belén es un maestro es un entrenador de. ¿Cómo les forman? ¿Cómo les siguen formando? Claro. El aparato represivo no ha parado en sus prácticas de aniquilamiento. ¿Sabe qué les detiene ahora? Les detiene ahora el hecho de que ahora si te tocan en la calle te están filmando.
Antes te desaparecían en horas de la noche, en horas del día, te abordaban en cualquier lugar, te metían en un carro sin placas, moriste para la vida. Y ahora, ¿cómo estamos en esta situación cuando hay un auge delincuencial, hay sicariato, hay violencia en el país? Cuando el Estado no hace sus tareas, la solución no es darle armas al pueblo, ni es desatar la represión. Cuando el Estado no busca que haya educación para todos, universidad para todos, no hay empleo. Ningún niño en la escuela, cuando le pregunta a la maestra, ¿qué quieres ser de grande?, dice sicario. Nadie dice prostituta. Los niños tienen esperanza, esperanza que se las mate el Estado. Apenas saliendo, la insolencia, la prepotencia, la vanidad que tenía Febres Cordero, la tiene el señor Lasso. Igualita, igualita. Como el patrón que no habla con los criados, sino manda al mayordomo, así usa el presidente a los ministros. Así usaba Febres Cordero a su gente. ¿Es parecido el estilo entonces? Es ¿De gobernar? Parecido. Solo que no llegamos a lo que a este momento, a cogerle a un pobre ser humano, forrarle de explosivos y ponerle ahí en la calle, como ayer en Guayaquil, o ponerle un collar con bomba a la otra señora. Allá no llegamos, pero este señor ha llegado, y en ese estar es peor que Febres Cordero. El hermano de Febres Cordero era un importante traficante de armas. El cuñado de Lasso, no necesito decir en qué anda metido. Claro. Muy bien, esta tarde hay un evento. ¿De qué se trata este evento? Por favor, evento es un evento de recordación. ¿Ya? ¿De quién fue? De recobrar la memoria histórica, de quién fue, no solo ella, de quién fueron sus compañeros. ¿Quiénes eran los mejores hijos de este pueblo? Irrepetibles seres humanos en quien no les llegó el miedo, no les llegó la vergüenza, en quienes murieron peleando en su ley y creyendo que es posible pensar diferente, construir la historia y tener una patria más justa. ¿Y dónde va a ser? ¿A qué horas, por favor? A las 7 de la noche, no me acuerdo el lugar. Es un Café Arte, ¿dónde era Café Arte? Aquí de Olmedo Moncaya, ¿no? Sí. El Tahuandos, me parece, Centro Cultural Tahuandos. Yo estoy de visita a esta ciudad tan linda, a los años de los años también. Yo soy quiteña. ¿Y su hijita? Mi hija también era quiteña. Ya. Son 30 y cuántos años de que ella. 37 años del asesinato de ella. De 37 años en que entró un escuadrón por los techos y la fusiló a mansalva. 150. Sí, ellos estaban buscando la casa. Ellos torturaron a un muchacho de 15 años hasta romperle el esternón y lesionarle las costillas para que entregue la casa. Se entregó la casa. Ellos la matan porque la ven con el cabello corto, y la foto de Justina Casco tenía el cabello corto. Después, cuando voy a verle en la morgue, no me querían entregar el cadáver. Pero sí, finalmente le entregaron. Claro, porque me decían hasta cobrar. Así, pero obviamente el Simonje estaba conmigo, no estaba yo sola, habían algunos familiares, y entonces me tuvieron que entregar. La mataron el miércoles santo, 26 de marzo, miércoles santo. La mataron y me entregaron el cadáver el sábado. Y ahí la pude enterrar. Pero ellos mantenían el cadáver ahí porque decían hasta cobrar. ¿Cobrar qué será? La recompensa, los 5 millones. Me decían a mí, no es su hija, ¿por qué quiere muerto ajeno? Me decía, es mi hija. Entonces me dijeron hasta cobrar. Finalmente recuperó su cuerpo. Claro, mi hija, me entregaron el cuerpo de mi hija, la enterré ese sábado santo, y desde ese momento decidí que la historia debía ser conocida, que el país debía conocer, que el pueblo no merecía vivir
unas condiciones semejantes. Lastimosamente, estamos viviendo condiciones semejantes. La salida a esta crisis que vive el país es a través de qué. La salida debe ser tal como se la plantea con perfecta democracia. Sabe que las herramientas que tiene la Constitución son válidas. ¿Por qué razón? Porque evitan que haya violencia en la calle. Si este señor no sale, el país se va a incendiar. ¿Por qué estamos en este tema de violencia como no vista en los últimos años? Porque el país no ha hecho sus tareas, repito, porque no ha facilitado, ¿no? El Estado no ha hecho sus Va a tareas. llegar una explosión social entonces. 89,000 niños no volvieron a la escuela después de la pandemia. 150,000 bachilleres no ingresan a la universidad. En la pandemia se dio carta blanca que la empresa mande a la calle a todos alegando quiebra. Y esos todos que salieron no volvieron al empleo. Hay 65% entre el desempleo abierto y las actividades informales, el empleo inadecuado. Y llámese empleo inadecuado desde lo que hacen en la costa. Un hueco en la vereda, llenan de arena, pasa el carro, $1. Eso es empleo inadecuado. Eso es una sin razón. Y este crecimiento de la delincuencia, de la violencia, viene de años, no es de ahora, ¿no? Viene de años, viene desde que el Estado ha descuidado sus tareas, desde que el Estado ha cerrado oportunidades. Es decir, los jóvenes que hace 7 años, 8 años, salían de la escuela, tenían 12. Vino la pandemia, no tenían. Vino otro gobierno que era la sucesión de otro. Y este señor se le ocurrió cambiar su plan de gobierno y aliarse con el que ahora es presidente. Y todo fue al carajo porque no había seguimiento. Hoy tenemos un déficit fiscal pequeño y un montón de dinero en la reserva, pero no hay ni paracetamol en el Seguro Social. No hay empleo, no hay medicinas, no hay educación. Entonces es más fácil hacer en Esmeraldas una escuela de sicarios. Guaguas cumplen 12 años y vayan a aprender a matar. ¿Es eso lo que pensaron cuando tenían 5 años? Pero si sale Lazo, queda Borrero, queda lo mismo. Obviamente. ¿Cuál es el cambio entonces? No sería un cambio, pero sería un frenarse porque si sabe... Más que eso, un freno para decir, bueno, si sigo por el mismo camino, a pesar de que yo sinceramente pienso, este señor, ¿cómo lo va a hacer? Ha brillado por su ausencia. Tendrá que llenarse de una nube de asesores que lo primero que deberían hacer es, aunque conserven su mirada social cristiana, que no creo que cambie, pero algo que le diga, no vayamos a una brutalidad tan grande. Por ejemplo, ¿cómo puedo tener 10,000 millones de dólares en la reserva y no sacar uno para la UCI? ¿Cómo puedo prometer 90 bonos para arrendamiento y me asomar con 6? Ya, la Asamblea también tiene parte de responsabilidad. Obviamente, ¿no? Claro. Tampoco, el que Estado entero no ha hecho, pero así sería con una muerte cruzada. Que se vayan ambos a la casa. ¿Hay las condiciones para una muerte cruzada? No hay, ese es el problema. Las causales. A pesar, conmoción política, no. Que no le hayan dejado hacer plan de gobierno, le diríamos, ¿cuál plan de gobierno? No lo he ejecutado un día. Si le dicen que le están lo que es subjetivo, o tal vez está buscando eso. Pues sí. Él sí, la conmoción interna. Está buscando eso para justificar la muerte cruzada. El tema del terremoto, el tema de los deslaves. El terremoto, de los deslaves. Lluvias, inundaciones. Pero aparte de que le mandaron cuereando al señor Lazo de Alausí, no veo que le hayan recibido de la misma manera en la tierra del terremoto, ni en Guayaquil. Entonces, la conmoción social, esto es la madre naturaleza, la conmoción social es lo que pasará si el Señor llama a muerte cruzada. Ahí sí va a haber conmoción social. Y entonces,
Dudo que pueda gobernar a punta de de decretos. de decreto. ¿Cree usted entonces que hay corrupción en el gobierno? Hay corrupción en el gobierno, Pero no no en es el presidente, sino en el inocultable. gobierno. En el gobierno, en el gobierno, en el gobierno, cuando alguien es capaz de, decir, un oficial son, ¿no? De los policías, sale a decir, no tenemos vehículos, no tenemos pistolas, no tenemos chalecos, no tenemos, la policía está indefensa, ¿tá? Los otros oficiales, los mayores que le agarran y le refunden en un lugar donde puedan matar. Uh-huh. Eso es el Estado. Eso es el Estado. No se puede hablar la completa impunidad. Cuando yo puedo decir, yo voy a defender a mi cuñada hasta las últimas consecuencias. Muy bien. Así sea narcotraficante. Claro. Nadie puede meter en fuego cuando hay esas complicaciones. Entonces, Gladys, yo no puedo qué gusto haber conversado con usted. Por favor, la invitación para este evento hoy tarde, mientras yo voy. Siga, por favor, la invitación. El local, sí. Hoy es ya las... Bueno, invito a toda la ciudadanía imbabureña con mucho cariño y con mucho respeto. Los invito a ser parte de un recordatorio. Los invito a pensar que un pueblo que no tiene memoria está condenado a repetir la historia. Si olvidamos lo que pasó hace años, el precio es lo que estamos pasando. Esa repetición, ese volver de un Estado autoritario que no tolera al diferente, que piensa que el que no piensa igual, no comulga igual, es narcotraficante, como nos hicieron en las pasadas elecciones. Pensar diferente era equivalente a ser narcotraficante. Bueno, las sábanas estaban ardiendo en otro lugar. Entonces yo los invito y quisiera darles el lugar donde va a pasar esto y los espero con mucho cariño, a pensar diferente, a no tener miedo de pensar diferente y a a estar presentes, a recordar que hace 37 años en el gobierno de León Febres Cordero, personas fueron asesinadas, torturadas, desaparecidas, flageladas por el hecho de pensar diferente, y esas sumaron más de 500 personas. Entonces, este viernes 31 de marzo los espero en el Centro Cultural Tahuandos, ubicado aquí en esta ciudad, en la calle Juan de Salinas y Oviedo. Los espero con todo cariño. Gracias. Para reflexionar. Gracias, Gladys. Una buena tarde. Buena tarde.